del 1 al 3. Después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Iglesia, oramos. Padre Santo, en esta hora, Señor, invocamos tu presencia, el poder de tu Santo Espíritu en este santo lugar. Queremos que al abrir tu palabra, tú, Señor, hable a nuestros corazones. Que al adorarte, Señor, tu Espíritu, Señor, nos limpie de pecado, nos unja con tu poder y nos prepare para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, iglesia. Pueden sentarse. Gracias, muchachos. Pueden sentarse también. Le agradezco a Dios por la invitación del pastor Milko y por la bienvenida que los líderes de la iglesia me han dado. Para mí es un placer estar con ustedes en este día. Nunca había venido acá. El pastor me ha invitado varias veces, pero no habíamos tenido esa oportunidad, la agenda bien apretada. Mi nombre es Diosmedis Navas, no sé si alguien acá me conoce. Me dedico, tengo una compañía de educación, me dedico a predicar el evangelio. He sido pastor por más de 25 años. Asisto al pastor Álvarez en el evangelismo, en toda la conferencia. Y en este día estoy con ustedes. Entonces, espero que no sea la última ocasión. Entonces, hoy yo les traigo un tema titulado Vida en Jesús. Y quisiera en este día estudiar un poquito acerca de la persona de Jesús y su relación con nosotros. Interesante la lección de este día. Es un debate el asunto de la persona de Cristo. Y este texto bíblico, San Juan 17, yo lo he traído como ese pasaje introductorio a lo que quiero presentarles. Y en este día quiero hacer un contraste en dos temas fundamentales. Uno, algunos paradigmas históricos que ha tenido la ciencia en relación al mundo. Y lo que la Biblia presenta de la persona de Cristo. Entonces, yo invito a los hermanos que tienen el audio que me pongan una diapositiva aquí. Yo traje 4 diapositivas y quiero compartir con ustedes algunos detalles para que ustedes puedan entender cómo el mundo piensa. Entonces, acá yo traigo las diferentes teorías que ha tenido la humanidad con respecto a una cosmovisión. La primera teoría que se divulgó en el mundo entero es la teoría geocéntrica. No sé si han oído mentar de esto. ¿Alguien ha conocido de esto? ¿Saben lo que es la teoría geocéntrica? O sea, la teoría geocéntrica fue popularizada por Claudio. Faltó algo allí que no me pusieron. Por Claudio Ptolomeo. ¿Han oído mentar a Claudio Ptolomeo? Ok. Claudio Ptolomeo vivió en el siglo II después de Cristo. Y Claudio Ptolomeo tomó esta visión de la Tierra como el centro del universo. ¿Han escuchado eso, no, verdad? Por ahí hay gente que dice que la Tierra es plana. ¿No han visto eso en internet? De hecho, yo tengo un amigo que tiene un primo que tiene un canal en internet donde lo único que enseña es evidencia científica de que la Tierra es plana. Y nos reímos, pero el hombre tiene más de 1 millón de seguidores. Ahora mismo. Y el hombre saca evidencia para contradecir que la Tierra, ¿qué cosa es? Redonda.
Ahora, lo que yo les traigo a ustedes hoy es que Ptolomeo fue un astrónomo, fue astrólogo, filósofo y matemático. Vivió en Alejandría, en Egipto, en el siglo II después de Cristo. Ahora, ¿han visto en la televisión ustedes por ahí que sacan los signos del zodiaco? Los astrólogos de la televisión ahora. Pues Claudio Ptolomeo fue el que popularizó en el siglo II los signos del zodiaco. Ahora, Claudio Ptolomeo no inventó la teoría geocéntrica. Él la tomó de Aristóteles y Platón. Y esta teoría geocéntrica que enseña que la Tierra es el centro del universo, ese mecanismo duró durante la Edad Antigua y la Edad Media. Toda la Edad Media, incluso en la iglesia, se creía que la Tierra, ¿qué cosa era? El centro del universo. Ahora, yo quiero que los hermanos me pongan, ¿cómo? Sí, no, un grupo de teorías tremendas, pero yo quiero que me ponga la otra, la siguiente. Ok, la teoría heliocéntrica. ¿Cuándo surge la teoría heliocéntrica? La teoría heliocéntrica no fue inventada por este señor que yo le pongo acá, por Nicolás Copérnico. Él la popularizó en el siglo XVI. Pero él la tomó de Aristarco de Samos, otro griego que vivió en el siglo entre los 310 y 230 a.C., que fue un astrónomo, matemático y filósofo griego. Pero en el siglo XVI, Nicolás Copérnico popularizó esta teoría. Y ya se empezó a enseñar de que ya la Tierra no era el centro, sino ¿quién era el centro? El Sol. Por eso se llama heliocéntrico. Entonces Galileo Galilei, que otro matemático, físico, el padre de la astronomía, que nació en Italia, en Toscana, apoyó esta idea. Y otro científico más, llamado Isaac Newton, que fue un inglés, ese sí lo hemos conocido, ¿no, verdad? Él fue el que ideó, descubre la teoría de la gravitación universal y de la mecánica clásica. Estos tres señores introdujeron esta teoría en el mundo científico. Y durante toda la edad moderna, hasta pleno siglo XX, se creía que el Sol era el centro del universo. Ahora, en pleno siglo XX surge otra persona. Yo creo que me lo pongan ahí también. Que creó otro paradigma. En 1912, este señor Albert Einstein, ¿cuántos han escuchado a Albert Einstein? Yo creo que todos, ¿no, verdad? Él descubre la teoría ¿de qué? De la relatividad. Y Albert Einstein, que era un físico matemático alemán, tiró por el piso las teorías de Newton. Y él estableció las bases matemáticas y filosóficas del posmodernismo. ¿Han escuchado lo que es el posmodernismo? ¿Saben lo que es el relativismo? ¿Qué cosa es el relativismo? Que ya no hay una verdad como absoluta, sino todo es ¿qué? Esa frase famosa de Einstein, ¿no? Todo es ¿qué? Relativo. Yo le voy a leer acá, que no lo puse allí, algo sumamente interesante que yo quiero compartir con ustedes. El 29 de mayo de 1919, Albert Einstein presenta su teoría de la relatividad. Dice, el 6 de noviembre de ese año, en una reunión conjunta de la Royal Society y la Royal Astronomical Society, se anunciaron los resultados que confirmaban la predicción relativista. Escuchen esto. Alfred North Gitten, distinguido matemático y filósofo que asistió a aquella reunión, describió el ambiente que
que rodeó a la presentación. Dice, toda la atmósfera de tenso interés era exactamente la de un drama griego. Nosotros éramos el coro, comentando el decreto del destino revelado en el desarrollo de un incidente supremo. Había una cualidad dramática en la misma presentación, el ceremonial tradicional y el trasfondo. El retrato de Newton al fondo, para recordarnos que la mayor de las generalizaciones científicas iba a recibir ahora, después de más de 2 siglos, su primera modificación. Esto lo escribió un periodista en el periódico El País de España, cuando se cumplieron los 100 años de la presentación de Albert Einstein en Inglaterra. O sea que Albert Einstein logró 2 cosas con su teoría de la relatividad. Albert Einstein logró arreglar la diferencia que había entre las leyes de Newton y la electromecánica. O sea, las leyes de Newton presentaban algo y la electromecánica otra cosa. Y él logró salvar esa diferencia. La revista Time dice, el día siguiente, el Time londinense anunciaba revolución en la ciencia, nueva teoría del universo, ideas newtonianas desbancadas. Y así Albert Einstein pasó de ser un físico reconocido y admirado por sus colegas a convertirse en un personaje famoso mundialmente. Dice, dudoso pero eficaz e innegable trono en el que aún permanece como uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. En opinión del periodista, solo Isaac Newton puede arrebatarle el primer puesto en una hipotética escala de los grandes. Reconociendo su importancia cuando estaba próximo al final del siglo XX, escuchen esto. Dice, a una centuria tan terrible como maravillosa, en su último número del año, el 31 de diciembre de 1999, la revista estadounidense Time designó a Albert Einstein persona del siglo. ¿Qué hizo la revista Time? A Albert Einstein. O sea, porque él presentó un nuevo paradigma para la humanidad. Ahora, interesante es que Ptolomeo presenta un paradigma científico que hasta los árabes lo apoyaron matemáticamente. Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del universo. Por muchos años, hasta el siglo XVI. Entonces vino Copérnico y echó por tierra y dijo, no, la Tierra no es el centro del universo. Ahora el centro del universo, ¿quién es? El Sol. Y en pleno siglo XX, entonces viene Albert Einstein con su teoría de la relatividad y dice, no, la Tierra no es el centro del universo. Tampoco es el Sol el centro del universo. No hay centro. Porque el universo, ¿qué? Se expande. Y todo es relativo. Ahora nosotros como cristianos nos paramos y vamos a la Biblia y descubrimos que Cristo es el centro del universo. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Yo quiero presentarles 2 detalles más. Yo quiero que me pongan la otra diapositiva. ¿Cómo poder entender la Escritura? ¿Será la Biblia en realidad verdadera?
¿Tendrá una cosmovisión confiable? ¿Por qué decimos que como no hay centro es porque la Biblia no se equivoca? ¿Cuántos siglos pasaron desde Ptolomeo hasta el año 2000? 20 siglos. Y el mundo científico dando cabezazos. Cuando no, está ¿qué? Transparente y diáfano en la palabra. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Para entender un poquito, yo les traigo acá, no está completa, ellos nos lo van a pasar. Teología de Dios. Regrésamela un momentito. La teología, los teólogos, ahorita hermano decía que no somos teólogos, pero los que son teólogos dividen por lo general el estudio de la teología en 5 grandes áreas. Otros 6, otros 7. Yo la traigo en 5 hoy. Teología de Dios. La teología de Dios está dividida en 3 partes. La patrología, la neumatología y la cristología. La patrología habla de cómo conocer, o sea, las características de Dios el Padre. La otra, la neumatología, habla de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y la cristología se enfoca en estudiar a la persona de Cristo. Ahora, para entenderte un poquito, tenemos que comprender de que sin una cristología correcta, nunca vamos a entender a Dios el Padre. Y para tener una cristología correcta, hay que tener 3 elementos fundamentales. Primero, tener en cuenta la enseñanza explícita e implícita en la Biblia. La segunda, entender la amplificación bíblica. Y en tercer lugar, el cristocentrismo. Yo quiero que me pongan los hermanos ahora la otra. Ok. La teología también tiene 4 grandes áreas aparte. La primera es la teología de Dios, la soterología, la antropología, la eclesiología y la escatología. Yo se lo voy a explicar rapidito. La soterología es el área de la teología que habla de la salvación. La antropología es el área que habla de la naturaleza del hombre. Antropos en griego, ¿qué cosa es? Hombre. La siguiente, la eclesiología es el área de la teología que habla de ¿qué? De la iglesia. Y en último lugar está la escatología, que estudia los eventos del tiempo del fin. Entonces, esas 5 áreas se divide la teología. Pero para entender cada una de esas áreas, si no hay una correcta cristología, hay confusión. ¿Y por qué hay confusión? Porque yo les voy a hacer una pregunta a la iglesia hoy. ¿Por qué algunos cristianos enseñan que cuando una persona muere va al cielo? ¿Y por qué esos mismos cristianos enseñan que cuando una persona se muere va al infierno? Rápido. Unos dicen que el que se es salvo se va ¿a dónde? Al cielo. ¿Y el que se pierde a dónde va? Al infierno. Ahora yo pregunto, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Mira, hay cristianos que enseñan que Cristo cuando murió en la cruz del Calvario fue al infierno y los sacan un pasaje de Pedro que dicen que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. ¿Han escuchado esa teoría? Sí, yo sé que la han escuchado. Ahora, por fin, ¿dónde Cristo fue? ¿Al cielo o al infierno? O sea, para yo entender lo que le ocurre a un ser humano cuando se muere, sencillamente tengo que entender lo que le ocurrió a Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y eso es cristología. Para entender y tener una correcta antropología, si no tengo una correcta cristología, tengo confusión. Cuando Cristo murió, ¿fue a dónde? Al sepulcro. ¿Y estuvo cuánto tiempo? 3 días en el sepulcro. Y al tercer día, ¿Cristo qué hizo? Resucitó
para gloria de Dios. Y a través de esa muerte, Cristo nos da la salvación a cada uno de nosotros. Yo quiero que los hermanos me pongan la siguiente lámina. No sé si va a haber todo espacio acá. Ok. 5 principios de interpretación bíblica. Yo quería hacer una dinámica con la iglesia, pero estoy aquí como apretado. Ellos me dijeron que no podía por la transmisión. Entonces, yo voy a apartarme un poquito acá, no muy lejos, para acá, para explicar esto. O sea, 5 principios para interpretar la Escritura. En primer lugar está, ¿qué cosa? Sola Escritura. ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Dice, y te has persuadiste sabiendo que en quién has aprendido, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación en Cristo Jesús. Toda la escritura, ¿qué cosa es? Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Ese no lo sabemos de memoria porque es uno de los primeros textos que nos enseñan cuando llegamos a la iglesia y estudiamos la fe de Jesús. ¿No es verdad? ¿Qué está diciendo ahí? Que yo no necesito nada fuera de la Escritura para conocer a Dios. En segundo lugar, yo quiero que me pongan la siguiente. La Biblia es ¿qué? Su propio intérprete. O sea, yo no necesito ningún documento extrabíblico para interpretar la Escritura. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se enseñará qué? Doctrina. Dice, a los arrancados de los pechos, ¿me pones el otro? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. O sea, ¿qué está diciendo Isaías 28? Que los temas de la salvación están regados en toda la Biblia. Y yo tengo como buscador de esa verdad tener en cuenta todos los libros de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque todos los libros de la Escritura se complementan. Todos. El método cristocéntrico, ¿qué enseña? Que Cristo es el centro de la Escritura. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, pero los escritores bíblicos tenían un método que se conoce como método de amplificación bíblica. ¿Qué cosa es el método de amplificación bíblica? Lo hemos visto muchas veces. Que un profeta en un momento determinado, Dios le dio palabra para el pueblo. Y tiempo después ese mismo profeta, ¿qué hizo? Repitió lo mismo. Y después un tercer momento repitió ¿y qué? Y amplió. Eso lo podemos ver en toda la Escritura. En diferentes libros. Por eso usted ve repeticiones de textos o de referencias. Pero también lo puedes ver en un solo libro. Ejemplo, el libro de Daniel. En el capítulo 2, Daniel, ¿qué hizo? Presentó el sueño de Nabucodonosor, que eran los ¿qué? Los 4 grandes imperios. Pero en el capítulo 7, Dios le dio una visión entonces a Daniel y le repitió lo mismo que el capítulo 2, pero en esta vez ¿con qué? Con bestias. Eso en el 7. Y en el 8 le volvió a repetir. Pero en el 9 lo que hizo fue amplificar. Y eso mismo ocurre en el libro de Apocalipsis. Juan, ¿qué hizo? Tomó de Daniel y ¿qué hizo? Le dio más detalles a la profecía bíblica. Eso se conoce como método ¿de qué? De presentación, repetición y ¿qué más? Y amplificación. Por honor al tiempo no le voy a buscar más detalles, pero yo quiero ir al tercero, que me pongan el tercero.
5 principios. El tercero, el método cristocéntrico. ¿Qué cosa es el método cristocéntrico? O sea, que toda doctrina bíblica tiene que tener a Cristo como centro. Si usted ve una doctrina bíblica que Cristo no sea el centro, esa doctrina bíblica no es verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que Cristo es el centro de la salvación. Cristo es el centro ¿de qué? De nuestra vida. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo debe ser el centro del mundo, de toda ciencia. De hecho, les voy a decir más. Cristo, por su función de intercesor, debe ser el centro del universo. Cuando la ciencia lucha por encontrar la verdad de Dios, la Biblia es transparente y clara y nos dice que Cristo en su función intercesora vino a esta tierra a morir, ocupar el lugar de cada uno de nosotros. Miren lo que Jesús le dijo en oración a Dios el Padre. Iglesia, ¿están conmigo? 17:1. Después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora. ¿Qué dijo Cristo? Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. ¿Qué hizo Jesús? Le pidió a su Padre que lo glorificara a Él. ¿Qué condición? O sea, esto es una oración, ¿cómo? Condicional. Le dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué más dijo Jesús allí? Dice, así como le diste poder sobre todo hombre para que dé vida eterna a todo lo que les diste, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que Jesús, en esa oración, Él se presenta delante de los apóstoles y delante de nosotros como el intercesor, como aquel que iba a morir en la cruz del Calvario y iba a obtener los méritos de salvación, para que nosotros, que no tenemos fuera de Cristo, la oportunidad de salvación en Cristo Jesús, heredemos la vida eterna. ¿Cuántos de los que están esta mañana acá necesitan de Cristo como Salvador? ¿Cuántos sienten que Cristo Jesús necesita perdonar los pecados de cada uno de nosotros? Estaré hablando a alguna persona en este día que fuera de este conocimiento teológico necesite algo más de profundidad en su relación con Cristo. Jesús dijo, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste? En conocer a Dios y a Cristo. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? Iglesia, conocemos a Dios de dos formas. De forma intelectual. ¿Sabían ustedes eso? Cuando Jesús dijo, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios ¿cómo? De forma ¿cómo? Intelectual. O sea, Dios nos puso a nosotros el lóbulo frontal para que razonemos. Los animales obran por instinto, pero nosotros los seres humanos debemos o deberíamos obrar con razonamiento. Muchas veces obramos por instinto también, pero debemos obrar ¿cómo? Razonando. Ahora, ese razonamiento debemos ser dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Yo quiero que ellos me lo pusieron acá. Dirección del Espíritu Santo, Juan 16, 13 y 14. O sea que aunque tengamos un cerebro que Dios nos dio para razonar y entender a Dios y conocerlo intelectualmente, necesitamos ¿qué cosa?
unción del Espíritu Santo. Miren cómo dice allí, Jesús le dijo a los discípulos un poquito antes, Juan 16. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él qué? Os guiará ¿a qué? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, iglesia, que nosotros necesitamos la dirección y el poder del Espíritu Santo para conocer a Dios intelectualmente. Dice, Él me glorificará porque tomará ¿de qué? De lo mío y os lo hará saber. Pero también conocemos a Dios vivencialmente. O sea, no nos podemos quedar ¿con qué? Con la teoría. ¿Es importante la teoría? Sí. Pero la teoría debe llevarnos a vivir el Evangelio, a tener una relación de fe con Cristo, a buscarle de todo corazón, a ser sencillos y humildes delante de Dios, para que Dios se glorifique en nosotros. ¿Cuántos necesitan este día que Dios se glorifique en su vida? Entonces, la última, entender el límite humano. O sea que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, tenemos que entender, ¿qué cosa? El límite humano. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y yo quiero, ahí está, Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la que más dureza de su corazón. Oye, como todo es relativo, ¿sí o no? Bueno, eso lo enseñó Albert Einstein. Para mí no todo es relativo. Ya no importa con quién nos casemos. No, ya no importa, porque es relativo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Saben que ahora hay hombres que quieren casarse con sus hijos? Sí, para que los hijos hereden la fortuna. Pero más. ¿Hay hombres que quieren casarse? No, ya está pasado ya. ¿Ve? Otro día les voy a hablar del pansexual o los pansexuales. ¿Ve? El pansexual es aquel que quiere tener relación con un árbol, con un animal o con cualquier cosa. Hay gente que se quiere casar con el árbol que siembra en el patio de la casa. Es más, que hay países que los políticos están luchando para eliminar leyes que condenan la violación de menores. Porque como todo es relativo, y estamos en la época del posmodernismo, no importa ya cualquier cosa. Se está cumpliendo, hermanos, la Biblia delante de nuestros ojos. Dice, porque hay dureza, ¿dónde? En el corazón humano. Dice la Escritura allí, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, escuchen cómo estamos viviendo. ¿Se está cumpliendo la Escritura delante de nuestros ojos, sí o no? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es avidez? Cuando usted come y le gusta la comida y tiene hambre, es un desespero, Oye, tengo hambre, como yo tengo hambre ahora, ¿ven? Porque a mí me debilita mucho hablar. Aunque desayune bien, pero me debilita mucho hablar, ¿ven? Entonces, cuando me ponen un banquete delante, entonces me desespero y quiero comer con avidez. Eso es lo que dice allí. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ¿qué cosa? Toda clase de impureza. Hermanos, su iglesia, ¿a dónde va el mundo? ¿A dónde vamos los seres humanos? ¿Necesitamos el poder del Espíritu Santo, sí o no? Imagínense que no se puede entender la Escritura. Debe haber confusión. La gente no está clara en lo que cree. La gente necesita más que nunca el poder de Dios para su salvación.
Todos los que estamos esta mañana aquí, que vinimos a adorar a Dios, tenemos una misión y un privilegio. Llevarle este mensaje a aquellos que están en la ignorancia. ¿Cuántos de aquí necesitan el poder de Dios para vivir una vida digna delante de Él? ¿Cuántos de los que estamos aquí en este día necesita que Cristo haga un milagro en su vida? Yo soy el primero que necesito que Cristo me haga un milagro en mi vida. ¿Ves? Tú has venido este día acá y Cristo quiere tocar tu corazón. Cristo quiere que tú le abres tu mente y tu corazón al poder y a la influencia del Espíritu. Estamos viviendo una época que es trascendental. Esta pandemia, y yo creo que han escuchado muchos sermones de pandemia, le está diciendo al mundo de que la ciencia no tiene solución para los problemas humanos. De ningún tipo. Yo se lo presenté a ustedes filosóficamente en este día. Albert Einstein llegó a la conclusión de que no había centro. Porque el centro es Jesucristo. Cristo vino a este mundo a hacer una separación de aquellos que le aman. Cristo vino a este mundo a darnos la salvación que necesitamos todos. Cristo vino a este mundo a darnos la paz que necesitamos para poder vivir. Hace unos días atrás, yo le escribía a un sobrino que está en Cuba. El muchacho, yo lo quiero mucho. Él estudia en el Instituto Superior de Arte en Cuba. Es un cantante. Tiene unos 30 años, pero el muchacho es bueno cantando. Ya ha tenido presentaciones en el Gran Teatro de La Habana, en el Sauto de Matanzas. Son uno de los principales teatros de Cuba. Con voz coral, o sea, canta canciones coral de teatro, pero haciendo papeles protagónicos, no secundarios. O sea, tiene un futuro tremendo como cantante. Pero él no tiene paz. No tiene tranquilidad. Porque está viviendo en un ambiente en que el dinero no resuelve el problema. Hay una escasez tremenda en mi país, pero hay gente que vive muy bien. Pero cuando usted ve a las personas, no importa cómo viva, es que necesita a Cristo en su corazón, independientemente de su condición social o la riqueza que tenga. Porque el único que da verdadera paz y tranquilidad es Cristo Jesús. Solamente yendo a Cristo Jesús nosotros podemos encontrar solución para cada uno de nuestros problemas. Cristo está a regresar. Iglesia, y Él cuenta contigo en este día. ¿Cuántos quieren entregarse a Cristo en este día? ¿Cuántos quisieran ponerse en pie para tener una oración conmigo esta mañana? Después de que tengamos esta oración, vamos a cantar. Pero yo quiero que en este día tú le digas al Señor ahí en tu mente y en tu corazón que tú necesitas un cambio, una diferente perspectiva. Que tú necesitas que Cristo haga algo bonito por ti. Y aunque se nos está agotando el tiempo para orar, yo quisiera en este día hablarte del corazón y decirte que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos totalmente perdidos y defraudados. Y con Cristo somos más que victoriosos. ¿Oramos, iglesia? Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque en este día vinimos a tu casa con el único propósito de alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir tu palabra con la paz y la tranquilidad. Que como hijos tuyos entendemos y reconocemos que en ti solo hay poder. Gracias, porque en Cristo Jesús entendemos y reconocemos que es nuestro Salvador, nuestro intercesor y el que nos va a dar la vida eterna. Bendice a tu iglesia en este santo lugar. Permite que tu iglesia triunfe, glorifique tu nombre y todos juntos cuando Cristo venga podamos estar contigo en la patria celestial.
Todas estas cosas las pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.